Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva charla de Hosteltour, una charla en esa época de confinamiento en la que nos encontramos en estos meses. En este caso, para hablar sobre la situación hotelera en las islas y sobre las estrategias de recuperación que se están planteando. Para ello, hoy contamos con la presencia de María Frontera, que es la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, la FEM. Hola, María, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Y buenas tardes o buenos días a todos. Muy bien. Bueno, yo muy bien físicamente, gracias a Dios. Y bueno, y todos los temas que nos rodean hoy en día que nos tienen muy preocupados, pero la salud. Muy bien, eso es lo primero. Y también Jorge Marichal, que además de presidente de la Confederación Española de Hoteles, pues es el presidente de Ashotel. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. En nuestro caso haciendo doblete, ya estuviste con nosotros como presidente de la CEAT, ahora en este caso vamos a hablar un poquito más de las islas, pero evidentemente estás más que, no autorizado, sino permitido que nos cuentes también la cuestión a nivel global, aunque en este caso nos centraremos un poquito más en las islas, por esas particularidades que no estamos encontrando en los archipiélagos, no solamente a nivel de conectividad, sino incluso a nivel de desconfinamiento y de esos pasillos seguros que se está hablando sobre todo con las islas. Pero para empezar, a mí me gustaría, María, Jorge, que nos hicierais un poco a día de hoy, aunque la situación es muy cambiante casi cada día, ¿no? Casi cada decreto, casi cada Consejo de Ministros nos está deparando nuevas sorpresas, o casi cada rueda de prensa de un ministro nos depara sorpresas. Pero en este caso a mí me gustaría si pudierais hacernos una fotografía de cuál es la situación hotelera actual, en este caso de Mallorca, María, y de tu área, Jorge, Tenerife, La Gomera también. Bueno, pues un poco cuál es ese momento. María, Empiezo adelante. yo primero. Sí. Pues decirte que primeras preocupaciones o por prioridades, el tema laboral y financiero es lo que nos ocupa en estos momentos. Ya hace muchas semanas que estamos lidiando con ello y todavía estamos esperando aclaraciones y más ayudas en ambos sentidos. Luego, como no, las restricciones a la movilidad que no tenemos, bueno, ahora a partir de esta última semana ya hemos visto claros indicios de que a principios de julio sí que vamos a tener esos aeropuertos abiertos y, por tanto, empezamos a tener y a trabajar con unos plazos más seguros siempre y cuando no tengamos ningún desvío de esos indicadores sanitarios tan positivos como los que tenemos ahora. Y, obviamente, estamos trabajando en la implantación de estos protocolos que se aprobaron hace nada, bueno, y siguen aprobándose otros a través del Instituto de Calidad Hotelera y estamos ya trabajando con nuestros asociados en este tema tan prioritario y tan importante para trabajadores y para clientes. Y ya también, pues, intentando monitorizar esas tendencias y movimientos en temas de conectividad tan importante para nuestros archipiélagos. Muchas gracias, María. Antes de profundizar en todo eso que has hablado y que Jorge también nos haga esa primera visión, haznos a nivel de planta, ¿cuál es la situación en estos momentos? Apertura, incluso previsión, si tienes alguna noticia de última hora que darnos. Bueno, la verdad es que en estos momentos hay 4 o 5 hoteles que están abiertos, pero no como si fueran hoteles vacacionales, son singulares, no que están en el centro de Palma, que antes ya estaban trabajando con personal de transportes o personal sanitario y, por tanto, no es lo habitual. El resto de la planta hotelera, piensa que tenemos nosotros 847 asociados, no, la mayoría de ellos todavía no tiene un día fijo, ¿no?, para abrir, porque, como tú bien decías, cada día tenemos noticias nuevas y entonces vamos variando estos escenarios en los que trabajamos, pero sí que la mayoría se centran. Tenemos por ahora unos 200, 250 asociados que sí que nos han contestado o por lo menos están más seguros de en qué fase trabajar, y la mayoría de ellos están hablando del mes de julio. Hay un 19% que está pensando que no va a abrir y, por tanto, ya lo tiene decidido, y otros están barajando agosto porque, según con quién obviamente estás trabajando, si tu operación o clientes directos, pues eso también te está influyendo. Nos falta todavía mucha información acerca de ello. Sí, gracias. Jorge, esa fotografía. Bueno, yo creo que la fotografía es muy parecida, ¿no? Tenemos muchas similitudes, los dos destinos turísticos que estamos aquí esta tarde, y desde luego la fotografía, bueno, se puede resumir en fotografía, no es un vídeo, ¿eh? Ya estamos acostumbrados a la foto fija, todo el mundo está quieto,
Estamos todos intentando, bueno, dilucidar qué es lo que nos depara el BOE y las interpretaciones de la normativa día tras día. Y como bien dice María, pues estamos enfocados en ese tema, en el tema de los ERTES, de cómo es su funcionamiento y a qué nos tenemos que atener con el riesgo que conlleva el hecho de dar un paso en falso, porque te puedes meter en un lío importante. El tema de la conectividad es prioritario para los archipiélagos. Tenemos que estar aplicando y lo uno con lo de los protocolos, porque yo creo que va intrínsecamente unido. A mí no me preocupa los protocolos en la planta alojativa nuestra, la planta alojativa hotelera en Tenerife, en la provincia de Tenerife, porque sabemos que nos vamos a poner las pilas, lo vamos a hacer bien. Me preocupan que esos protocolos sean de carácter internacional, comúnmente aceptados, y que se puedan aplicar a toda la cadena de valor de la experiencia turística, no solamente a los hoteles, a la oferta complementaria, a los transportes en destino, también en origen, y esto es lo que más o menos nos está preocupando conjuntamente, como bien decía María, con el tema financiero. Es una situación bastante extraña porque hay muchas ganas de trabajar, pero también hay mucho miedo, y ese miedo viene basado en la falta de certeza que tenemos en el futuro y sobre todo también en la falta de certeza de que las medidas que se vayan tomando sean medidas de carácter fijo y que se pueda confiar en ellas, ¿no? Porque como bien decimos, estamos viendo como ahora es sí, después es lo contrario, después va a ser sí, y estamos un poco como gallinas sin cabeza, ¿no? Con todo lo que está pasando. Pero bueno, como digo, yo creo que lo más importante es que la gente está viendo ya luz al final del túnel. Hace quizás 3 semanas, 2 semanas, si hubiésemos tenido esta misma conferencia, esta misma charla, no estaríamos hablando de esa apertura en julio, como bien dice María, no estaríamos hablando de esos corredores para poder hacer turismo seguro. Yo creo que esto ya es una buena noticia, y sobre todo que ahora lo que tenemos que luchar es convencer al gobierno de que ponga sobre la mesa las medidas que hay que poner para que no sea solamente abrir. La preocupación no es abrir, y como dice María también aquí pasa, hay mucha gente, hay un porcentaje alto, en Baleares el 20%, aquí también hay un porcentaje muy importante de gente que incluso está precisamente quietos, ¿no?, en la foto para que la foto no se empiece a mover hasta la temporada de invierno, que es nuestra temporada alta. Pero como digo, son cosas que cambian todos los días, y lo que sí hay es muchas ganas de trabajar, por supuesto. Gracias. Habéis coincidido, como no puede ser de otra forma, lógicamente, en torno a las preocupaciones, y señalando la parte laboral y la parte financiera. Si las dividimos, y son comunes no solamente en las islas, sino esto sí que es común a todos los hoteles de todo el país, de todo el territorio, si lo dividimos y hablamos inicialmente de la parte laboral, está claro que las primeras medidas que se tomaron fueron rápidas, los ERTEs cumplieron con la función que se esperaba de ellos, pero ahora hay cierta incertidumbre en relación a cómo va a desarrollarse a partir de pues el fin del estado de alarma y cómo puede impactar eso en las plantillas, ¿no? Incluso se ha hablado de que, tal y como están planteados los ERTEs, no están precisamente ayudando a que los empresarios, sobre todo en algunos sectores, restauración, por ejemplo, es uno de ellos, pues entren a recoger de nuevo a sus trabajadores en la parte activa. ¿Cuál es la valoración que hacéis? Bueno, Jorge, si quieres, en este caso empieza tú, María, como queráis. Bueno, si quieres, por continuar lo que te venía diciendo con anterioridad, tenemos que tener en cuenta que los ERTEs que hay sobre la mesa son ERTEs para el total de la economía española. No estamos hablando de unos ERTEs especialmente pensados para el sector turístico, y por lo tanto no pensemos que es un traje a medida hecho para nosotros. Es un traje a medida para la economía española, y que tiene la misión que tiene, que es precisamente acompañar la desescalada, para que el día 1 de julio pues sepamos un poco que la actividad está en casi todos los sectores, pues más o menos de un ambiente transitable, que se pueda abrir cierta actividad. Desde luego que el sector turístico todo el mundo ha reconocido que es un sector específico, un sector especial, y es ahí donde nosotros tenemos ahora que batirnos el cobre, que luchar. Ya lo hemos hecho porque ya tenemos ese convenio firmado con los sindicatos, primero que ningún otro sector. Desde luego creo que somos todavía el único sector que lo tiene firmado, pero bueno, después del anuncio de ayer del tema este que todos sabemos, ¿no?, la problemática que ha traído en el seno del gobierno, pues ahora mismo el pacto social está en suspenso, no sabemos cuándo se va a reanudar. Nosotros estamos manteniendo reuniones, precisamente esta mañana hemos tenido una con los sindicatos, porque vemos la importancia de tomar acción rápidamente, porque el 1 de julio está ahí, a la vuelta de la esquina, y la situación no está como para que el sector quede liberado el 1 de julio y todo el mundo a sus trincheras, ¿no? No es la situación que tenemos. Por lo tanto, estamos trabajando en conseguir que el gobierno entienda que necesitamos unos ERTEs con una cierta flexibilidad para que la actividad hotelera se empiece a reiniciar de una manera estable, y que los empresarios podamos ser valientes, porque una cosa es ser valiente y otra cosa es ser suicida. Entonces, yo creo que ahora es el Estado el que nos tiene que
que negociar ya en otro ambiente, no en un ambiente general, sino en un ambiente un poquito más específico. Así lo han manifestado muchos ministros del gobierno dándonos la razón, y ahora es donde tenemos que poner esos ERTE, que no sé qué nombre les daremos, pero desde luego lo que tienen que estar dotados es una flexibilidad necesaria para dos cosas. Primero, para que no se destruya empleo. Segundo, para que los empresarios puedan ser valientes. Y tercero, para que el gobierno ahorre también mucho dinero, porque si los empresarios son valientes, tenemos que tener en cuenta que también la actividad empezará antes y desde luego al gobierno le será mucho menos pesada la carga que tendrá que llevar en los próximos meses. Bueno, yo totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Jorge. Obviamente no podía ser de otra manera, estamos negociando conjuntamente, pero sí que es muy necesario que esa transición que se haga de los ERTEs de fuerza mayor hacia los ERTEs por causas objetivas se haga de una manera ágil y con total seguridad. Como decía bien Jorge, si facilita el trabajo a las empresas estarán más dispuestas a reiniciar esta actividad y acompañará en ello, obviamente, a dar de activo a los trabajadores. Lo que es importante es que no haya anuncios absurdos e inoportunos a destiempo, porque eso lo único que provoca son mensajes negativos, no solo hacia las empresas aquí en España, sino lo que están recibiendo nuestros mercados emisores es confusión. Esto también nos pasó con el tema de la cuarentena, que todavía tenemos que solucionar este tema para que realmente las fechas de las que estábamos hablando se puedan cumplir, porque lo único que sucedió es que automáticamente se cancelarán reservas y generará ese tipo de confusión que nosotros creo que ya tenemos suficiente incertidumbre como para que se le añada más fuego, ¿no? Muy claro. El otro tema, cuando estabais hablando de las dos grandes espadas de Damocles, ¿no?, amenazas que hay, es la cuestión financiera. Evidentemente, la facturación cero es una circunstancia para la que no está preparada ninguna empresa ni ningún sector. ¿Cuál es el impacto que están teniendo entre vuestros asociados esta situación en la que os encontráis? Adelante, María. Pues como bien decías, las medidas financieras vitales, muy importantes para la supervivencia de las empresas. Si antes hemos hablado de los temas laborales, pues acompañados de esas ayudas financieras. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos pocos meses esta temporada de reinicio de actividad en las Islas Baleares. Por tanto, tenemos que pensar no solo en ahora, sino en cómo estar y cómo seguir existiendo la temporada que viene. Es importantísimo tener la ayuda de las entidades financieras con periodos de carencia de 12 meses en la amortización de capital de las deudas hipotecarias y posibilidad de financiación. Sabemos que se está trabajando en ello, pero como bien comentará Jorge, que este es su tema favorito, pues hay que incidir mucho más en ello. Sí que hemos tenido, obviamente, con los préstamos ICO, esa ayuda que todavía no ha llegado a todo el mundo de la misma manera y ni con las mismas condiciones. Por tanto, aquí hemos tenido que relacionarnos muchísimo con las entidades financieras para que fueran al lado de la empresa. Creo que es necesario que les acompañen en un momento tan importante y, sobre todo, no facilitarlo rápidamente, porque es esencial esa caja. Cero ingresos, como decías, Manolo, y a la vista que viene pondremos los trabajadores en activo. Necesitamos tener garantía también de pagos, que es un tema importante, pero va relacionado. Nosotros siempre pensamos que tú a servicios prestados deberías cobrar y por lo menos a corto plazo, y hoy en día también es una barrera que tenemos. ¿Verdad, Jorge? Sí, yo añadiría a lo tuyo otra variable, que es que todavía no hemos cobrado, por lo menos nosotros en Canarias no hemos cobrado gran parte de la facturación de nuestra temporada alta, que ha sido el invierno. Recordemos que los meses parte de diciembre, incluso diciembre, enero, febrero y parte de marzo son cantidades que todavía están por cobrar por los empresarios hoteleros canarios, y eso ha creado un roto bastante importante en la parte financiera de las empresas. Tenemos, primero, el no cobrar lo que nos deben. Segundo, cero ingresos durante unos meses, y después vamos a tener unos meses, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, como bien decía María, en el tema del crédito. Luego vamos a tener unos meses en los cuales los turoperadores todos nos van a volver a pedir ayuda, nos van a volver a pedir ese crédito que tendremos que facilitarle para que las cosas empiecen a funcionar. Y es por eso que María bien dice que es un mantra mío, ¿no?, el tema de las carencias en las hipotecas o en las operaciones financieras, porque no es solamente abrir el negocio es abrirlo y no vamos a tener unos porcentajes de ocupación, ojalá me equivoque, ¿no?, altos en un primer momento, y por lo tanto la liquidez va a ser muy necesaria. Recordemos que los ICOs han llegado a nuestro sector, pero han llegado no al 100% de los operadores del sector, y sobre todo en unas condiciones en las cuales las entidades financieras han intentado
bueno, en muchas ocasiones cambiar riesgo cliente por aval país y no ha entrado directamente al circulante de las empresas, sino simplemente está ahí para hacer frente a las contingencias que puedan venir con respecto a los recibos de esos productos financieros de apalancamiento en los próximos meses. Por lo tanto, es un tema primordial, es un tema que conjuntamente con los ERTE es una de las cuestiones que para mí son sí o sí para la recuperación del sector, porque es la única forma en que los empresarios podremos ser valientes, abrir las puertas y tener un cierto ápice de éxito, sobre todo porque no sabemos lo que tenemos por delante, no sabemos si los clientes, porque estamos hablando de abrir los aeropuertos, pero tampoco sabemos si los clientes van a querer viajar, tampoco sabemos de qué manera van a querer viajar, tampoco sabemos si el precio o van a poder viajar, porque a lo mejor están los aeropuertos abiertos, quieren viajar, pero la crisis económica haga que esos clientes ahora mismo no estén en disposición económica de poder viajar y piensen que van a postergar esos viajes para un futuro un poco mejor, más cierto, en el cual tengan las cosas un poco más aseguradas. Por lo tanto, por eso digo, el gobierno tiene que tener claro que además las entidades financieras han entrado en muchos aspectos en algunas carencias, pero desde mi punto de vista debería ser algo automático. ¿Por qué? Para los ciudadanos les han hecho el tema de las hipotecas y tal de manera automática, pues de la misma forma debería hacerse para el tema bancario. Además, a los bancos les puede incluso hasta interesar el renegociar algunas condiciones en estos momentos si se les dan esas premisas especiales a la hora de las provisiones en el Banco de España. Estamos en un momento para ayudar. Las entidades financieras, como digo, algunas lo están haciendo directamente, otras no tanto, y por lo tanto entiendo que es el gobierno el que tiene que poner las medidas más estrictas sobre la mesa y no solamente a la hora de establecer las carencias automáticas, sino de mover todos aquellos mecanismos que hagan que eso sea posible. El tema de la exoneración de impuestos de actos jurídicos documentados, el tema de poner los aranceles, tanto notariales como registrales, en un término cerrado para que no nos cueste más el collar que el perro, ¿no? A la hora de refinanciar, y sobre todo que el dinero que no vayamos a destinar a la cancelación de ese capital en estos meses es un dinero que nos vendría muy bien para ser valientes y empezar con nuestra actividad hotelera normal, porque será como digo, una actividad de mucho riesgo, ¿no? Con la apertura, evidentemente. Una derivada de esta situación financiera es cómo pueda impactar en la viabilidad de algunas empresas, microempresas. Hablamos muchas veces de la atomización que existe en el sector turístico, especialmente en el sector hotelero, mucha empresa familiar con menos capacidad financiera para aguantar una situación como esta, y esto evidentemente va a repercutir pues en esa composición, ¿no? Quizás vaya a haber una mayor concentración. Ya se está hablando pues en las últimas semanas de un comportamiento más visible, ¿no? Hay más movimiento en los fondos de inversión buscando oportunidades. Entre vuestros asociados estáis detectando, y vuelvo a hablar otra vez un poco de esa composición en las islas, ¿no? Antes de pasar ya a esas particularidades más de operativa, ¿no? Pero estáis detectando cambios entre vuestros asociados, movimientos en ese sentido, ventas, poniendo en el mercado determinadas unidades que le den posibilidad de seguir operando con el resto de unidades que puedan mantener. Bueno, nosotros personalmente no lo tenemos monitorizado. Sí que es evidente que hay mucho interés en tener conocimiento sobre las distintas opciones que existen en el mercado. Y, por tanto, lo que estamos intentando es realizar una serie de webinars, pero no solo centrados en estos temas, sino también en temas de digitalización y otros de formación, pero sí que hemos incorporado esta parte, ¿no? Para que ellos sepan, si necesitasen, pues que supieran qué existe en el mercado y qué opciones. Pensamos que si el tema laboral lo tenemos centrado y con unas ideas claras de hacia dónde podemos ir, y la parte financiera realmente la pueden aguantar, es evidente que también tienen que valorar la parte operativa y las opciones que tienen, porque, como bien decía Jorge, las empresas que ya llevan muchos impagos, porque ya llevan arrastrando la situación de Thomas Cook y se le junta la de otro tour operador el cual tampoco ha hecho esos pagos de servicios prestados, más esta situación, pues hay algunas pues que obviamente no están en una situación ideal, pero tampoco están en la tesitura de no intentar reiniciar la actividad. Por lo menos lo que sabemos nosotros es que algunos intentarán hibernar y controlar muy bien esos costes, y otros intentarán reiniciar de alguna manera, primero para demostrar que pueden seguir en marcha, que son destino seguro, para que en el 2021 cuenten con estas empresas. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora mismo nos encontramos, menos mal que esto ha venido después de una etapa de
ciertas buenas ocupaciones y de ciertos rendimientos positivos en el sector. Si esto nos viene después de una etapa de crisis, acabaría con gran parte del tejido empresarial hotelero seguro, ¿no? Las empresas están ciertamente, bueno, yo creo que más robustas, ¿no?, que en épocas anteriores, que en otras crisis, y lo que sí se está viendo, y incluso ya he tenido hoy ocasión precisamente de leer en alguna prensa especializada, que algunas cadenas, algunas empresas hoteleras están sacando de sus balances no activos hoteleros, pero sí activos de inversión de otra índole, de locales comerciales o algunas inversiones que tenían hechas en otros sectores, precisamente para concentrar su core, ¿no?, en lo que inició la actividad. Yo hace cuestión de creo que 2 meses y algo, sacaba un artículo en el cual decía una reflexión personal, ¿no?, que ya revolotean los buitres otra vez, ¿no? Yo tuve, bueno, la ocasión de sufrir la crisis inmobiliaria, porque también es un sector que tocamos y sé, bueno, tengo un máster hecho en esto, ¿no? Al final me daría mucha pena, ¿no?, que el único sector que prácticamente ya queda en propiedad de las familias españolas, que es el sector hotelero, pues pasase por una criba como la que tuvo que pasar el sector de la promoción y la construcción. Yo creo que ahora es un momento diferente, las entidades financieras tienen otra capacidad, por eso digo que tienen que tener la valentía, y si no lo tienen, que se le obligue por parte del gobierno para dar esa facilidad en esas carencias, para que la gente tenga oxígeno, porque no es un problema estructural, no es un problema de producto, no es un problema de destino, es un problema coyuntural que viene por un tema sanitario y que sin duda, una vez que el problema pase y todos los posicionamientos hacen ver que pasará, tardará 1 mes, 2 meses o 6 meses, pero pasará, nuestra planta alojativa hasta ahí será siendo una planta alojativa de primer orden mundial, ¿no? Vale, si nos centramos ya un poquito más en esta parte que estáis comentando, ¿no?, del reinicio de la actividad, que tantas ganas tiene todo empresario y todo el sector hotelero específicamente por volver a la actividad turística, y más en las fechas en las que nos encontramos. A mí me gustaría, y aquí ya sí nos centramos un poquito más en esa realidad, en las particularidades de las islas. Estamos al inicio de esta situación, veíamos un poco que las islas podían ser las más damnificadas cuando se hablaba de que el emisor español tenía que ser el salvavidas del verano, de la temporada, por la cuestión de la conectividad. En este caso, parece que son las afortunadas, no solo las Canarias en este caso, ¿no?, sino también las Baleares, por esos corredores aéreos seguros que se rumorea, porque todavía no hay ninguna medida específica ni definitiva tomada, pero sí, lo que es seguro es que vosotros, desde vuestras responsabilidades como representantes hoteleros, ya estáis teniendo esas conversaciones con vuestros clientes, con vuestros operadores y con los mercados emisores. ¿Cuál es la última hora que podéis compartir con ellos, con nuestra audiencia? Bueno, María. desde luego... Ay, Jorge, Deja a María que hable ella primero, que va más adelantado. Mira, desde luego pensamos en hacer nosotros además una prueba piloto, ¿no?, que esto llevábamos semanas comentándolo y hablando aquí entre la patronal hotelera, la agrupación de cadenas, TUI, en este concreto empezamos a hablar con el tour operador TUI, sin después incluir a otros tour operadores, y el gobierno balear, porque visto la gestión de la pandemia y su evolución y los indicadores sanitarios, pues sí que confirmaban que era positiva. Entonces, empezamos nosotros hablando de estos corredores, pero sin tener esa certeza de que la Unión Europea fuera también a confirmar que eso sería lo ideal o por lo menos un camino a seguir. Y el miércoles pasado, pues así lo demostraron, ¿no?, esa apuesta firme por el turismo y que era tan importante el reinicio de la actividad a nivel europeo y que sería bueno aprovechar que esas regiones territoriales, aunque no fuera el país en su conjunto y tuvieran una similitud en la evolución de la pandemia en positivo, pues que unieran fuerzas y se reactivaran conjuntamente. Y en eso estamos los dos archipiélagos alineados, y nosotros empezamos con el mercado alemán, primero porque Alemania tenía una evolución muy similar y sobre todo porque es el principal mercado emisor para Mallorca. Por tanto, allí un tema positivo de todo lo que está pasando en la pandemia es que por lo menos Alemania esté bien posicionada y tenga ganas de trabajar y hacer esa conexión con nosotros. Esas pruebas pilotos que vamos a intentar realizar desde Mallorca se harán en la última quincena de junio, seguramente en más de una zona turística, para contemplar, nosotros observar y sobre todo garantizar todos estos protocolos que estarán implementados en todos los agentes de la cadena de valor turístico aquí en la isla. Y obviamente también observar ese customer journey desde que sale desde su país de origen, la evolución o el tránsito en la terminal, en la compañía aérea, es decir, todos los procesos de ese viaje del cliente para tenerlos concentrados
controlados y monitorizados y ver exactamente si tenemos que modificar o a lo mejor tal vez alguna parte de ellos porque piensan que debería ser más restrictivo, más estricto en este sentido. Luego, a partir de julio, obviamente, como estarán abiertos los aeropuertos, pues nosotros ya empezaríamos con todos los mercados que quisieran trabajar con las islas, que son varios, pero no son todos los que nos gustaría. Y en esos términos, nosotros lo que estamos trabajando primero es que el Gobierno central nos autorice, ¿no? Estamos trabajando y vemos un acercamiento en este sentido, pero claro, el tema de la cuarentena y ese anuncio que hizo la semana pasada nos tiró al traste todas estas iniciativas que nosotros ya habíamos empezado a trabajar. Los turoperadores también se echaron para atrás y dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si queremos reiniciar, vamos a hacerlo con seguridad. Si posemos unas fechas concretas, luego no necesitamos que salgan estos mensajes tan contradictorios. Por tanto, si conseguimos que esa cuarentena no sea de aplicación o por lo menos el 7 de junio acabe y no se prolongue con el estado de alarma, pues entonces ya tenemos una variable que de forma positiva. Luego también queríamos que el turismo en lo tuvieran las mismas limitaciones o la misma libertad, de qué manera se flexibilizan, pero la intención es esta, estos corredores seguros hacia Alemania están en marcha, vamos a ver si podemos ya hacia la semana que viene tener una noticia certera de que está acabado ese convenio, digamos, con la autorización por parte de, obviamente, el Ministerio de Sanidad y también los otros ministerios que ahora están tomando las decisiones y no nuestro Ministerio de Turismo que tan cercano tenemos y que tanto conocimiento tiene sobre nuestra operativa y nuestras necesidades. Pero tampoco influyente en este gobierno. No, por eso decía, no está tomando las decisiones, pero es evidente que nos está acompañando y nos consta que está trabajando para dar a conocer las necesidades del sector, lo que es nuestra operativa diaria y por eso a veces esos mensajes contradictorios, porque a lo mejor la cuarentena hace 2 meses o 1 mes y medio hubiera sido una decisión acertada, pero no la semana pasada, porque no viene al caso y las compañías aéreas y los turoperadores también se echan para atrás solo por pensar que tuvieran que enviar a los trabajadores o los turistas y tuvieran que estar 14 días. Eso es un sinsentido. Evidentemente. Jorge. Bueno, con respecto a eso es verdad que hubo un error por parte del gobierno de comunicación desde mi punto de vista. Tiene que haber tomado la medida o por lo menos haberla por la medida. Yo creo que estaba incluso hasta tomada porque le hacían en esa declaración responsable, les obligaban a hacerlo, pero fue un error de comunicación que se ha mezclado lo que es un viajero con un turista. O sea, que tenemos que tener claro que una cosa es un viajero que viaja en condiciones de fuerza mayor, es decir, con una declaración responsable que tiene que informar de por qué es el motivo del viaje. Ese motivo tiene que ser aceptado por las administraciones y después tiene que asumir unas responsabilidades con respecto a su cuarentena o a su manera de vivir después de llegar al sitio al que va por esa fuerza mayor. Y se ha mezclado un poco esto precisamente por ese error de comunicación del gobierno con lo que es un turista. Ahora mismo no hay turistas, ahora mismo hay viajeros. Es verdad que se está trabajando en esos vuelos piloto, ¿no? En esos corredores para que la gente entienda que se puede de nuevo y bajo qué condiciones empezar a trabajar en el aspecto turístico, pero bueno, eso tendría arreglo porque, como digo, también van a necesitar una autorización especial en caso de que se produzcan esos vuelos y esa autorización podría también llevar el hecho de controlar de otra manera el efecto de la cuarentena. Yo creo que estamos todos igual, entendemos que por la situación geográfica que tiene, por ejemplo, con el mercado alemán, Mallorca es mucho más apetecible, sobre todo en temporada de verano, que Canarias. Lógicamente, el mismo avión trabaja el doble, lleva el doble de pasajeros en el mismo tiempo, ¿no? A Baleares que a Canarias y por lo tanto es lógico pensar que los turoperadores intenten también minorar el riesgo poniendo menos capacidad en el mercado en un primer momento y sacándole el mayor rendimiento. Por eso es normal que hayan sitios del país que vayan de una manera más rápida, pero lo importante de esto no es quizás en dónde empiece, lo importante es que se empiece. Yo creo que una vez que se empiece y se demuestre al consumidor, se demuestre al gobierno, se demuestre a los turoperadores que se puede hacer, sin duda lo empezarán a replicar en todos los destinos, porque al final no se trata sino de que la gente entienda que da igual el sitio donde vaya, lo que se tiene que cumplir son las mismas condiciones. Si podemos cumplir las mismas condiciones en Canarias, que en Baleares, que en la costa andaluza, que en el Levante, o que en Cataluña, o que en Galicia, o que en Asturias, pues al final el procedimiento, si funciona, funcionará para todos sitios. Por lo tanto, lo importante es caminar, es apoyar a aquellos que tengan la capacidad o la mayor fuerza, ¿no? A la hora de que esto se haga inminente, se haga más rápido y desde luego en los destinos turísticos como Canarias también estamos trabajando en eso. La Consejería de Turismo tiene un acuerdo con la Organización Mundial del Turismo precisamente ya también en ese vuelo, ¿no? Parecido a lo que están comentando en Mallorca, quizás aquí con la dificultad
adicional de que la conectividad, sobre todo en verano, siempre para nosotros ha sido mucho más problemática. Les interesa mucho más otro tipo de movimiento de la turoperación en época de verano, más pegado al arco del Mediterráneo, donde tienen mayor, como digo, rendimiento sus operaciones. Pero bueno, yo creo que lo importante es que alguien empiece a caminar para que veamos todos cómo se camina y intentemos emularlo, ¿no? Y sobre todo el sector, si fuimos capaces de vaciar un destino turístico como Canarias o como Baleares o como cualquier destino español en menos de una semana, si nos ayudan, si nos apoyan, seremos, estoy seguro, capaces de poder dar cierta ocupación también y cierto movimiento en una semana también. Y lo más importante, no solamente al sector hotelero, que como bien decía antes, hay capacidad de algunas empresas de poder quedar aletargados, de poder quedar hibernados hasta el año que viene o hasta la temporada de invierno. Lo importante es que detrás del sector hotelero hay un montón de oferta complementaria, hay un montón de empresas, de proveedores, de servicios, de agricultura que tienen que abrir. Por lo tanto, el gobierno no tiene que pensar en el sector hotelero. Ahora mismo somos una condición necesaria para que la economía funcione. Ahora no tienen que pensar en si nuestra situación es esta o es la otra. Lo que tiene que pensar el gobierno es que al sector hotelero hay que apoyarlo, porque apoyando al sector hotelero estarán apoyando a todas esas miles, cientos de miles de empresas que viven de nuestro sector, y sobre todo cuando estamos hablando en el ambiente que estamos haciendo esta tarde, que es el ambiente de los archipiélagos de Baleares y de Canarias, ¿no? Para esa, una última cuestión ya a la que me das pie, Jorge, con esta última intervención que hacías en relación al reinicio de la actividad y a esa sensación de seguridad que tiene que tener el turista cuando se plantee su viaje, y a un comentario que hacías en tu primera intervención también en relación a la homologación de los distintos protocolos, no ya solamente dentro del país, que ya en sí ya estamos viendo que es una odisea, sino dentro del territorio europeo. Pero más allá de esa homologación entre países que se está buscando y que debe ser la que en los mercados emisores más impacto tenga, la aplicación de los protocolos en España, en los distintos territorios, no solo en el sector hotelero, en el que está más que claro que las empresas ya estáis preparadas para ello, sino lo que estamos viendo, por ejemplo, en la gestión de los espacios públicos, como puedan ser las playas, que al final es el gran atractivo para el viajero, ¿verdad? Sin embargo, estamos viendo que esos mensajes, decías, María, cómo unos mensajes pueden ser contraproducentes. ¿Cómo puede calar ese mensaje del compartimentar las playas, de aforos limitados, sin todavía estar definido del todo? O si está definido del todo, ¿cómo se va a poder gestionar eso? Y si creéis realmente que va a impactar en el deseo de viajar y en la tranquilidad de viajar del turista. María, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, María, si última. Puedes empezar. María cierra, entonces. Dejamos a María que cierre, ¿vale? Venga, María, Jorge, dale y cierra María. Muy bien. Que como digo yo, sinceramente, viendo la prensa, viendo la televisión, es a ver qué alcalde es más ocurrente o a ver qué administración es más ocurrente con el tema de las playas en el día de hoy y en el día de ayer, ¿no? Yo creo que al final de lo que se tiene que tener claro es que los turistas, aquí una vez más se pone mucho de manifiesto el hecho del empresario, ¿no? Qué fácil sería si esos empresarios en esas concesiones públicas, administrativas que tenemos o que pueden tener en las playas, en la manera de organizarlas, es mucho más fácil tener a un empresario que pueda hacer eso a que sea una administración pública quien tenga que lidiar ahora mismo con los clientes. Yo creo que es una reflexión que hago. Me preguntaban el otro día qué productos creo que van a ser los que funcionen mejor ahora una vez que se abra y tal. Pues precisamente yo decía, mira, es que no lo tengo claro, porque en un primer momento parece ser que los productos pequeños, más controlables, donde el cliente pues tenga una cierta capacidad de trabajar por sí solo en el sentido del self-catering, ¿no? En los apartamentos, en las villas, los bungalows, pues pueden al principio pensar, o podemos pensar que sean productos que el cliente quiera escoger más, pero después también te hago la contraria, te digo, mira, y con este problema que va a haber de playas, de no saber qué se van a encontrar y tal, a lo mejor pues los productos de todo incluido, en el cual se sabe que van a tener ciertas condiciones y con unas condiciones de homologación, de protocolos controlados, y la gente diga, oye, pues yo prefiero ir a un sitio que esté controlado y que haya un empresario con un nombre, con un nombre hecho, con un know-how, con una expertise detrás, ¿no? Que sabe hacer las cosas bien y que voy a tener una buena experiencia turística. A lo mejor, si voy de otra forma, va a ser un poco caótico, ¿no? Después de las noticias que estamos viendo todos los días. Por eso yo creo que ahora mismo es una situación bastante convulsa, bastante inesperada. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, lo que sí hacía con la risa, ¿no? Con la sonrisa era que, bueno, estamos acostumbrados ahora a ver quién es el más ocurrente, a ver cómo se divide la playa mejor. Y es una pena, ¿no? Que no podamos dejar a la gente que por sí sola se pueda controlar, porque hemos visto que tampoco se puede, ¿no? Hemos visto que los episodios que hemos sufrido después con el tema del levantamiento del estado de las fases, ¿no? Del desescalonamiento y tal, y se ve que, bueno, por lo menos hay sitios donde a la gente no se la puede dejar actuar por sí misma. Quizás
pues algunos turistas pues sí lo podrían hacer de otra manera, estamos acostumbrados, ¿no?, a esas lecciones que nos dan también. Pero yo digo, hay que poner en valor a la persona del empresario, a la persona del responsable, a la persona del experto en la materia, a esas concesiones de playa, a esos empresarios que pueden tomar las medidas con las hamacas, con los servicios de playa. Yo creo que una vez más se pone sobre la mesa el hecho de que es necesario que se profesionalice esto también. Desde luego hay que dejar una parte importante abierta porque la playa tiene que ser de uso de todos, pero también los ayuntamientos pueden colaborar con esos empresarios para que en un momento como este se hagan las cosas de una manera más profesional. María, tú terminas. Bueno, vale. Tema playas o cualquiera de los temas que ha estado comentando Jorge. Sí que es cierto que las playas son un atractivo esencial en la temporada de verano y, por tanto, cualquier mensaje que se lance es recogido por todos los medios de comunicación de los mercados emisores. Hay que ir con mucho cuidado. Creo que las medidas que se tienen que implementar, es decir, los protocolos, tienen que poder ser asumibles y además tienen que ser, obviamente, priorizando la seguridad para minimizar el riesgo, pero la gente tiene que poder disfrutar de la playa. Creo que tenemos espacio suficiente, sobre todo nosotros aquí en las islas, para que eso sea así. Es verdad que hay muchas iniciativas y a cada una más recurrente, pero durante ya esta semana, porque el lunes entramos ya en la fase 2 y por tanto las playas van a estar abiertas al público, vamos a ver de qué manera vamos a hacer uso los residentes de las islas y obviamente los que están gestionando y están decidiendo, como los municipios, ¿no?, las administraciones públicas y los concesionarios. Es importante, eso sí, que sea práctico, que no cree confusión, que haya información suficiente, pero que sea asumible y sobre todo, como en los hoteles, que también se puedan disfrutar esas vacaciones. Yo creo que claros y concisos. Hay espacio de sobra, hay muchos profesionales, hay que apoyarse con los organismos que nos están dando estos protocolos y luego llevarlos a la práctica. Pero, por favor, siempre pensando que se puedan disfrutar. Somos responsables. Creo que se ha demostrado que el confinamiento, cuando nos dan unas órdenes, lo hacemos bien. Es verdad que había muchas ganas, Jorge, y tú hemos visto en las noticias que ha habido ciertos comportamientos o que se han aprovechado por la confusión. Por eso la información es tan importante. Y nosotros, desde el sector, también tenemos que trasladar. Hemos trabajado mucho y hemos dicho que el antes de que llegue el cliente, el durante y a la salida, es importantísima esa personalización al cliente. Hay que estar encima y hay que dar esa información clara y por parte de las oficinas de información turística y todos los otros agentes que conforman la cadena de valor turístico. Y así seguro que no hay ningún problema, pero obviamente se van a poder disfrutar estas playas, seguro. Es un activo importantísimo, como lo es el resto del paisaje aquí en las islas. Pues muchas gracias, María Frontera, presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, y gracias también a Jorge Marichal, presidente de Ashotel y también de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias por compartir la realidad de las islas con toda nuestra audiencia y hasta una próxima charla. Nosotros nos despedimos. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias.